Hola a todos. En este canal hemos hablado varias veces sobre distintas especies que vivieron en diferentes periodos geológicos de la Tierra. No solo los dinosaurios, sino también otros seres cuyos restos fósiles son todo lo que nos queda. Es posible que muchos de ustedes se sientan tristes porque ya estos animales no habitan entre nosotros. Bienvenidos a nuestro canal. Gracias por ver nuestro contenido una vez más. Tenemos buenas noticias para ustedes. Hay científicos que afirman que hay especies extintas que pueden volver a la vida. ¿Es esto realmente posible? Descubrámoslo juntos. ¿Este tema te interesa? Entonces empecemos. ¿Cómo revivir especies extintas? Varios científicos han propuesto métodos concretos para revivir especies extintas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hasta ahora solo uno ha sido exitoso. Este método implica extraer el núcleo de una célula del animal extinto y trasplantarlo a un óvulo de una especie cercana existente. En 2003, un ejemplar de Ibis pirenaico o bucardo, especie que desapareció hace años, nació mediante este sistema. Desafortunadamente, el animal tenía una malformación pulmonar congénita y tuvo una vida corta, pero se obtuvo información valiosa de todo esto. Ahora, vamos a explicar este método detalladamente. Primero, se necesita una célula del animal que se desea clonar. Esto significa que no debe haber pasado demasiado tiempo desde su extinción. El ADN se descompone por completo en aproximadamente 6.800.000 años, en condiciones de conservación ideales. Por lo tanto, desafortunadamente, los dinosaurios no pueden ser traídos de vuelta. Además, como apenas hay condiciones ideales de conservación en la naturaleza, la duración real es aún más corta. Probablemente, la revivificación de especies extintas hace 500.000 años tampoco sea posible. Asimismo, es deseable que exista una especie cercana en la naturaleza, y cuanto más cercanas sean las ramas evolutivas entre sí, mejor. Sin embargo, no todos son malas noticias. Es cierto que estos requisitos reducen significativamente las especies candidatas para ser revividas, pero aún hay muchas otras. Y algunas de estas serán protagonistas de este video. Permítame presentarlas de inmediato. Lobo de Tasmania. El lobo de Tasmania, también conocido como lobo marsupial, tigre de Tasmania o tilacín, era un marsupial carnívoro que solía habitar en las vastas regiones de Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, fue cazado en exceso por los humanos y se vio amenazado por la competencia que tenía con los dingos por el territorio y las presas. Cuando los colonos europeos llegaron, solo se encontraban en la isla de Tasmania. Este animal era un depredador valiente y atacaba a menudo al ganado. Posiblemente, y a raíz de esto, los humanos no tuvieron piedad. Se cree que el último ejemplar murió el 6 de septiembre de 1936 en el zoológico de Hobart, Australia. Aunque todavía hay informes ocasionales de personas que aseguran haber visto alguno en estado salvaje, aunque esto es un hecho poco probable. En 2008, científicos lograron inyectar el ADN del lobo de Tasmania en los óvulos de ratones, y estos comenzaron a sintetizar proteínas. Esto demostró que los humanos poseen genes útiles de esta hermosa pero peligrosa criatura. Existen varios proyectos para revivir la especie. Por ejemplo, se ha considerado trasplantar sus genes en los óvulos del diablo de Tasmania. A pesar de que son especies bastante distantes, pertenecen al mismo grupo de marsupiales. Tigre dientes de sable. El tigre dientes de sable es todo símbolo de la edad de piedra, al igual que el mamut. Por cierto, parece correcto llamarlo gato sable, y los expertos usan este nombre. Había muchas especies de estos animales, entre ellas el esmilodón, que fue la especie que existió durante más tiempo, pero se extinguió hace unos 10.000 años y habitó en América del Norte. Además, es posible que los humanos hayan convivido con el Homotherium. Este felino se extinguió hace 30.000 años en Eurasia, pero también podría haber desaparecido en América del Norte casi al mismo tiempo que el esmilodón. Debido a que la extinción del tigre dientes de sable es relativamente reciente, se han encontrado muchos huesos bien conservados.
Si se encuentra un método para revivir células individuales, se podrían trasplantar los genes en los óvulos de felinos grandes como los leones. Moa. Los moas, que solían habitar en Nueva Zelanda, eran unas aves asombrosas. Algunas llegaban a medir más de 3.5 metros de altura y pesar más de 280 kilos. Lo interesante de este animal es que no tenía alas, a diferencia de los avestruces que sí las poseen, aunque atrofiadas. Los maoríes acabaron con los moas a principios del siglo XVI, un siglo y medio antes de que los europeos descubrieran esas tierras. Aún así, hay una gran cantidad de huesos y material genético, incluso huevos, que pueden ser utilizados en experimentos. En teoría, revivir esta enorme ave es difícil pero factible. Pero hay un problema. El moa probablemente sea una especie endémica de Nueva Zelanda, y otras aves similares se extinguieron mucho antes de la aparición de los seres humanos en otras regiones. La especie más cercana a esta que sobrevive hoy en día es la chiricahua, una pequeña ave que vive en América Central y del Sur. Como dato adicional, el antepasado común del chiricahua y el moa vivió hace unos 60 millones de años. Cebra quagga. La historia de la cebra quagga, una antigua habitante de las llanuras sudafricanas, es tan interesante como triste. En primer lugar, es el único ejemplo conocido de un animal domesticado por los seres humanos que se ha extinguido. Se sabe que en la primera mitad del siglo XIX, un alcalde de Londres se paseaba en un carruaje tirado por 2 de estos ejemplares. También se dice que algunos boers, granjeros de origen holandés, las tenían en sus granjas para protegerlas de los depredadores. Sin embargo, la mayoría de ellas eran salvajes. Las cebras quagga se extinguieron en la segunda mitad del siglo XIX como resultado de la caza y la intensa competencia por pastos con el ganado. A pesar de los esfuerzos desesperados de personas como el noble escocés, el 16º conde de Morto, George Douglas, no se pudo evitar este trágico destino. En 1987, científicos sudafricanos iniciaron un proyecto para recuperarlas. Para ello eligieron una cebra similar a una cebra quagga y continuaron cruzándola. El resultado fue un animal llamado quagga de Raú, que se parecía cada vez más al original, pero era genéticamente diferente. Tal vez, agregando material genético de muestras de tejido preservadas de la cebra quagga a óvulos de cebra, se pueda completar mejor todo este proceso de resurrección. Mamut. Ahora hablaremos de la estrella principal. El mamut, un animal conocido por todos. Estos enormes elefantes vivieron en un vasto territorio conocido como estepa de mamut, que abarcaba el continente euroasiático y el norte de América. En un entorno biológico único que ha desaparecido casi por completo desde la última edad de hielo. Comúnmente se cree que los humanos exterminaron al mamut, pero no fue así. Más precisamente, la causa no fue solo los humanos. El cambio climático y la desaparición de su hábitat natural también tuvieron un impacto importante. Por cierto, los mamut vivieron mucho más tiempo de lo que muchas personas piensan. De hecho, los últimos vivieron en la misma época que las antiguas civilizaciones. Por ejemplo, se encontraron especímenes de hace 3.900 años en la isla de Daimir y hace 3.500 años en la isla de Wrangel. Actualmente, hay varios proyectos en marcha en diferentes países para revivir esta especie. En particular, se espera obtener información genética de la muestra llamada yucca. Descubierta en 2010 en la costa del mar de Laptev, los expertos quedaron sorprendidos por su excelente estado de conservación. Ya se han logrado establecer algunas células nucleares de yucca en óvulos de ratón. Sin embargo, para una resurrección completa, probablemente se necesitarían óvulos de elefante. Elasmoterio. Esta imagen compara al elasmoterio, el pariente más cercano de los rinocerontes, con un ser humano. El elasmoterio vivió en el continente euroasiático aproximadamente en la misma época que los mamuts. El más conocido de ellos es el elasmoterio siberiano, también llamado el unicornio siberiano. Estos animales se extinguieron hace unos 30.000 años. Recientemente, se han logrado descifrar completamente el genoma de ellos. Como resultado, se descubrió que no estaban tan emparentados a los rinocerontes como se pensaba anteriormente. En otras palabras, son primos lejanos.
Los científicos piensan que es perfectamente posible trasplantar los núcleos celulares del unicornio siberiano en óvulos de rinocerontes modernos. Así concluimos el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Espero que lo hayan disfrutado. Sí, sabemos que la resurrección de animales antiguos plantea muchos desafíos. Algunos de ellos, como el mamut y el elamosterio, vivieron en ambientes que ya no existen, por lo que encontrarles un lugar adecuado es un problema. Por supuesto, otro inconveniente sería la regulación legal que existe en muchos países en materia de clones. No podemos olvidar también los dilemas éticos asociados a este tema. Y no es una opción eliminar las leyes y simplemente permitirlo. Tomará mucho tiempo. Aún así, muchos científicos son optimistas. La investigación genética sigue avanzando y es posible que durante nuestra vida podamos montar en un mamut. O al menos podemos esperar que nuestros nietos monten en uno. Sí, el futuro es emocionante, pero me despido por ahora. Hasta la próxima vez, amigos. Adiós.